Constantemente escucho este término, racismo sistémico. ¿Existe un sistema que enseña el racismo? Sí lo hay. Se llama el sistema de escuelas públicas, que enseña la historia de la evolución como un hecho y como ciencia. Si miráramos la Biblia y nos hiciéramos la pregunta de cuántas razas existen, bueno, vayamos a las Escrituras. 1 Corintios 15:45 dice, así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Bueno, hubo un primer hombre, y Génesis 3:28 dice, Adán llamó a su mujer Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes. Hechos 17:26, de un solo hombre hizo todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la tierra. ¿Tenemos alguna pista de cuántas razas hay en el planeta? Solo con lo que hemos visto aquí hasta ahora, ¿cuántas razas hay? Hay una sola raza, la raza humana, porque todos descendemos finalmente de nuestros padres originales, Adán y Eva. Cuando el proyecto Genoma Humano estaba finalizando en el año 2000, esta fue una de las conclusiones del estudio, donde se dijo, científicos de los Institutos Nacionales de Salud anunciaron recientemente que habían elaborado un borrador de toda la secuencia del genoma humano, y los investigadores declararon unánimemente que solo hay una raza, la raza humana. ¿No es interesante que la ciencia finalmente haya alcanzado a la Biblia? ¿De dónde sacó entonces Caín a su esposa si todos venimos de dos personas? Verás, aquí hay dos objeciones implícitas. Para responder a estas dos, vamos a mirar la historia bíblica y también un poco de ciencia. Veamos el concepto del ADN en sí. El ADN se replica constantemente. Está constantemente haciendo copias de sí mismo. Pero desafortunadamente vivimos en un mundo maldito por el pecado, así que, como todo lo demás que se desgasta, no se copia perfectamente. Si heredas la mitad de tu ADN de tu madre y la otra mitad de tu padre, y uno de ellos tiene un gen defectuoso, la maquinaria sabe expresar el bueno. Pero cuanto más emparentado estés con alguien, más posibilidades hay de que tengan el mismo defecto y recibas dos genes mutados. La maquinaria solo puede elegir entre esos, y es entonces cuando surgen grandes problemas. Si te casas con alguien muy cercano a ti, podrías tener defectos congénitos graves. Antes de la caída no habría habido mutaciones. ¿Por qué habría errores en las dos primeras personas que Dios creó? Todo es muy bueno, no hay problemas con el ADN, pero muy pronto, por supuesto, conocemos el relato de la caída. Ahí es donde ocurre el pecado y la maldición, y durante el siguiente periodo prolongado de tiempo, las mutaciones comenzarán a acumularse en el genoma humano. No van a aparecer de golpe. Incluso hoy en día seguimos teniendo adiciones incrementales de mutaciones, y con el tiempo, las mutaciones aumentan hasta el punto en que, 2500 años después de la creación, es cuando Dios ordena en su ley que, a partir de ese momento, ya no habrá más matrimonios entre parientes cercanos. Pero antes de eso, los matrimonios cercanos eran normales, probablemente porque la tasa de mutación no había llegado al punto en que fuera a ser un problema si te casabas con alguien estrechamente relacionado contigo o no. Mira, al principio estas dos objeciones no habrían sido una objeción. Quiero decir, ¿habría habido algún problema en casarte con alguien estrechamente emparentado contigo? No. ¿Y qué pasa con la ley? ¿Quién hace las leyes, amigos? Dios, no nosotros. Esa ley se instituyó mucho más adelante en el tiempo, así que Caín probablemente se casó con su hermana. Si vas a iniciar la población humana con dos personas, vas a tener que casarte con un pariente cercano. Todos estamos emparentados aquí hoy. Ahora la gente dirá, sí, pero no. O sea, yo puedo ver diferentes razas, ¿verdad? Mirarían a una audiencia como esta y dirían, pero puedo ver razas. ¿De dónde obtenemos tonos de piel? Bueno, es complicado, pero sabemos que la melanina. Y para mantenerlo simple, digamos que tenemos un tipo de melanina A y un tipo de melanina B. Supongamos que recibes el gen A mayúscula. Recuerda, heredas la mitad de mamá y la mitad de papá. Así que digamos que tienes el gen A grande. Eso va a producir mucha de ese tipo de melanina. Pero si tienes la A minúscula, eso solo produce una pequeña cantidad de melanina. Y lo mismo ocurre con el tipo A o el tipo B. Así que cuando empiezas a pensar en las combinaciones que podrías tener, comienzas a ver cómo podrías obtener diferentes colores de piel según las distintas combinaciones. Entonces, si podemos imaginar cómo podrían haber sido Adán y Eva, ¿de qué tono de piel habrían sido? Diríamos que probablemente tenían un tono de piel marrón medio, porque habrían tenido un equilibrio igual de esa colección de A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Esto es, en el artículo que vi en el Daily Mail los llamaban la familia arcoíris. Y puedes ver que el papá tiene la piel muy oscura y la mamá tiene la piel muy clara. Mira al niño.
Es como un degradado de color de claro a oscuro y de oscuro a claro. ¿No es interesante? Solo basado en lo que heredaron de mamá y papá. Aquí tienes otro ejemplo. Quiero que te imagines, ves a estas dos chicas caminando por la calle y conversando entre ellas. La mayoría de la gente las miraría y diría, oh, sí, son de razas diferentes. En realidad, son hermanas gemelas, misma mamá, mismo papá. ¿Cómo podrían ser de razas diferentes si tienen la misma mamá y el mismo papá? Amigos, todos somos solo variaciones del mismo color. No hay colores diferentes, solo hay más o menos de lo mismo. Todos somos una sola raza, una sola sangre, exactamente como dice la Escritura, lo que significa que si eres un creacionista bíblico y eres lógico, no puedes ser racista. ¿Contra quién serías racista? ¿No es ese un mensaje unificador de la palabra de Dios? Por supuesto, no es solo el color de piel lo que la gente usa para definir la raza. Tenemos diferentes formas de ojos y variaciones dentro de la humanidad. Sin embargo, lo interesante es que en todos los grupos que vemos alrededor del mundo, siempre vemos una combinación en la que en este grupo normalmente vemos este tipo de ojos o tono de piel, pero aquí vemos, oh sí, y aparece. Por ejemplo, esta señora de África, ¿qué es lo primero que notas? Bueno, excepto por la pipa. Ella tiene ojos que parecen asiáticos, pero es de África. El concepto de racismo es completamente antibíblico y no tiene base en la realidad. Ahora, es cierto que vemos estos grupos específicos de personas en todo el mundo. ¿Nos da la Biblia alguna idea de cómo pudo haber sucedido eso? Absolutamente. Podemos mirar Génesis 11, que habla sobre la Torre de Babel. Todos tenían un solo idioma y lengua. Al desplazarse al oriente, hallaron una llanura en Sinar y se establecieron allí. Así que todos hablaban el mismo idioma en este momento de la historia. Génesis 11, 4. Luego dijeron, vamos, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo para hacernos un nombre y no ser dispersados por toda la faz de la tierra. Nuevamente, esto es en rebelión a la palabra de Dios. Génesis 11, 5, 7. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que construían. El Señor dijo, si como un solo pueblo que habla el mismo idioma han comenzado esto, nada de lo que se propongan les será imposible. Bajemos y confundamos su idioma para que no se entiendan. El Señor los dispersó por toda la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el idioma de todo el mundo. Desde allí el Señor los dispersó por toda la faz de la tierra. Quiero decir, si milagrosamente, ahora mismo tu grupo de personas solo pudiera hablar un idioma, y el suyo también, ¿con quiénes empezarían a casarse? Si solo puedes comunicarte con cierto grupo de personas, vas a empezar a casarte con personas de ese grupo que puedes entender. Los científicos saben que si tomas cualquier grupo grande de criaturas que se cruzan libremente y los separas de alguna manera, ya sea geográficamente o por otros medios, empiezas a obtener rasgos físicos específicos en ese grupo, porque no pueden cruzarse y obtener más de la variación. Entonces, al aplicar esto a la Torre de Babel, vemos que a medida que los idiomas se separan y viajan por el mundo, surgen rasgos específicos. Así explicamos los diferentes grupos de personas, no razas distintas, sino la misma raza humana, con variaciones. ¿Pero no vemos variaciones dentro de todas las especies creadas en el planeta? Si tuviéramos una exposición canina, ¿todos los perros lucirían iguales? No comparo personas con perros, pero todas las criaturas tienen variaciones. Han visto fútbol europeo y las cámaras enfocan a la multitud y un jugador de piel oscura sale corriendo al campo y a veces las cámaras se encienden y ven a algunos fanáticos blancos y dicen, oh. Eso es bastante racista, ¿no? Sí. ¿Por qué es racista hacer ruidos de mono hacia alguien de piel más oscura? ¿De dónde vino ese concepto? De ahí mismo, donde los simios peludos de piel oscura se convierten en caucásicos, las personas negras se convierten en personas blancas. Y cuanto más abajo estás en la escala, menos evolucionado eres. Eso es racista hasta la médula, y casi todos los niños en Occidente han visto ese diagrama promovido. Incluso gigantes de la comunidad evolutiva como Stephen Jay Gould lo admitieron abiertamente. Él dijo, los argumentos biológicos para el racismo pueden haber sido comunes antes de 1859, pero aumentaron exponencialmente tras la aceptación de la teoría evolutiva. Como ateo y evolucionista, él lo admitió. Cuando menciona esa fecha, 1859, está hablando de cuando Darwin publicó El origen de las especies. Él habló sobre la ley de la selección natural, la supervivencia del más apto, ¿verdad? Y él no habló mucho sobre los orígenes humanos, pero sí lo mencionó y dijo, en un futuro lejano se arrojará luz sobre el origen del hombre y su historia, y luego escribió otro libro llamado El descenso del hombre. Ahora mira lo que escribió en ese libro, hablando sobre la evolución humana, supuestamente.
Él dijo, en algún periodo futuro, no muy lejano en términos de siglos, las razas civilizadas del hombre casi con toda seguridad exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes. Al mismo tiempo, los simios antropomorfos, esos son los simios que se parecen a las personas, sin duda serán exterminados. La brecha entre el hombre y sus parientes más cercanos será aún mayor que la que existe ahora entre el caucásico y algún simio tan bajo como un babuino, en lugar de entre el negro o el australiano y el gorila. ¿Ves lo que él empezó a hacer? Empezó a categorizar las cosas, ¿verdad? Tenemos simios, luego simios que se parecen a las personas, luego tenemos negros y tenemos caucásicos, y él empezó a clasificar las razas en una escala evolutiva. Y esto empezó, en cierto sentido, a ser codificado en la ciencia. De hecho, el mismo año en que publicó El origen del hombre, Thomas Huxley, quien era conocido como el Bulldog de Darwin, defendió el darwinismo como ateo. Él dijo, ningún hombre racional, consciente de los hechos, cree que el negro promedio sea igual, y mucho menos superior, al hombre blanco. Huxley describió a los blancos como de cerebro más grande y mandíbula más pequeña, racista hasta la médula. Habían abandonado la autoridad de la palabra de Dios, y por supuesto empezamos a ver cosas como esta. Este es Ota Benga. Este fue un nombre que fue puesto en un zoológico aquí en Estados Unidos como un eslabón perdido. Nuevamente pueden buscar la investigación. Para 1907, Scientific American ya describía a los pigmeos de esta manera. La apariencia, las características y los rasgos de los pigmeos son criaturas pequeñas, simiescas como duendecillos. Luego, los libros de texto de biología describieron las razas a lo largo de una escala. Esto fue para 1914, aquí en su país. Este era un libro de biología muy popular en el sistema escolar e identificaban 5 razas humanas: etíope, malaya, indígena americana, mongol y finalmente el tipo más alto de todos, los caucásicos, representados por los habitantes blancos civilizados de Europa y América. De hecho, pueden ir a YouTube y ver algunos de los filmes de propaganda nazi que usaron para entrelazar estas ideas racistas y lograr lo que lograron durante el Holocausto. Aquí hay una de las citas de uno de esos videos. Dice, todas las cosas vivas débiles perecerán en la naturaleza. En las últimas décadas, la humanidad ha pecado terriblemente contra la ley de la selección natural. No solo hemos mantenido con vida a quienes no son dignos de vivir, sino que incluso les hemos permitido multiplicarse. A veces mostraban personas judías discapacidades mentales, ratas corriendo, metían en la cabeza de la gente ideas como, miren estas alimañas, tenemos que deshacernos de ellas. No estoy diciendo que la evolución sea el problema de raíz detrás de esto. ¿Saben cuál es el verdadero problema, amigos? Es el pecado. La humanidad pecadora se aferra a malas ideas para justificar su comportamiento pecaminoso. Constantemente escucho sobre este término, racismo sistémico. ¿Existe un sistema que enseña el racismo? Sí, existe. Se llama el sistema de escuelas públicas, que enseña la historia de la evolución como si fuera un hecho y una ciencia. Génesis 1:27 dice, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Somos portadores de su imagen, la raza humana. El ateísmo está creciendo en nuestras culturas en todo el mundo. Sé que en Canadá también sucede. ¿Por qué es así? Porque se les inculca constantemente en la mente de las personas. De hecho, en 2004, una serie antidios llamada Testing God, ese era el nombre de la serie, y en un episodio en particular titulado Killing the Creator, el narrador dice, ¿pero por qué somos como somos? Antes creíamos que éramos únicos, bendecidos con un alma y amorosamente creados por Dios a su imagen. Hoy, la evolución dice que solo somos un producto de la selección natural, descendientes de bacterias primitivas, no hijos de Dios. ¿Crees que eso afecta la forma en que la gente piensa? Amigos, piensen en la universidad. ¿Qué haces cuando vas a la universidad? Estás estudiando la unidad en la diversidad. Eso es lo que es la universidad. Ahora, hace años en nuestras universidades, el factor unificador era el Dios creador de la Biblia. Así que si estudiabas medicina, no debías administrar una medicina abortiva a ese niño, porque fue creado a imagen de Dios. Hoy, ¿cuál es el mensaje unificador? La evolución es un hecho. Te deshaces de gatos de sobra, de niños de sobra, no son realmente humanos, etc. No sé tú, pero ¿sabes qué hago cuando tengo muchas bacterias en casa, en las encimeras? Las elimino. Y hoy en día hay mucha gente en este planeta que cree que hay muchas personas que deberían ser eliminadas, reducción de la población, etc. Los evolucionistas saben lo perjudicial que es la historia de la evolución para la cosmovisión bíblica. Esto está tomado de un debate en el que hay un cristiano que supuestamente defiende las escrituras, pero en realidad cree que Dios usó la evolución para crear.
Y el ateo dijo, lo más devastador que la biología le hizo al cristianismo fue el descubrimiento de la evolución biológica. Ahora que sabemos que Adán y Eva nunca fueron personas reales, el mito central del cristianismo está destruido. Si nunca hubo Adán y Eva, nunca hubo pecado original. Si nunca hubo pecado original, entonces no hay necesidad de salvación. Y si no hay necesidad de salvación, no hay necesidad de un Salvador. Y yo creo que eso coloca a Jesús, histórico o no, en las filas de los desempleados. No hay Adán ni Eva, no hay Adán original. ¿Por qué se necesita un último Adán? Todo se desmorona. Incluso en el cristianismo actual, este es un debate en el mundo cristiano, en sus universidades, seminarios, etc. Y retrataron a Adán como un hombre mono. Este es un debate en el cristianismo hoy. ¿Existió realmente un primer hombre, Adán? ¿Era simplemente un hombre mono, etc.? Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Es un mensaje de unidad, está relacionado con el Evangelio. Miren, Romanos 5:12 dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró por un hombre, Adán. Romanos 5:18 dice, así como una transgresión resultó en condenación para todos, un solo acto de justicia resulta en justificación y vida para todos. Miren esto, el primer Adán y el último Adán. El último Adán fue Jesús. Jesús es nuestro pariente redentor. Isaías 59:20 habla sobre el redentor que viene, y Hebreos 2:14 dice que él participó de carne y sangre, ¿verdad? Él es completamente Dios, completamente hombre. Hechos 17:26, él hizo de un solo hombre todas las naciones de la humanidad. Solo los descendientes de Adán pueden ser salvados por nuestro Salvador Jesucristo. Así que si hay razas separadas que no están relacionadas con Adán, vean, esto es un asunto del Evangelio. 1 Corintios 15:21-22. Porque así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15:45. El primer Adán fue hecho un ser viviente. El último Adán, un espíritu que da vida. 1 Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es del cielo. ¿Ves lo importante que es esto? Esto es un asunto del Evangelio. Los cristianos deberían estar a la vanguardia del movimiento antirracista, especialmente los creacionistas bíblicos, porque no creemos que existan razas separadas. Solo hay una raza, la raza humana.